Yo les presentaré un ejercicio aplicado a variables separables. Bueno, el enunciado dice, unas pinzas metálicas cuya temperatura inicial es de 23 grados centígrados se deja caer en un recipiente que contiene agua hirviendo y su temperatura aumenta a 3 grados centígrados después de un segundo. ¿Cuánto tiempo tardarán las pinzas en alcanzar una temperatura de 80 grados centígrados? Bueno, eh, esta Este enunciado lo vamos a resolver utilizando la ley de enfriamiento de Newton, donde tenemos como variable la T que representa la temperatura del objeto y la T minúscula que representa el tiempo. Y aparecen dos constantes que es la K y la TA que representa la temperatura del ambiente, que en este caso sería el agua hirviendo. Como se sabe, el agua hierve a 100 grados centígrados, entonces vamos a sustituir la temperatura del agua en la ecuación y sería derivada de T mayúscula sobre derivada de T es igual a K por T mayúscula menos 100, que es la temperatura del agua a la cual hierve. Entonces vamos a pasar de T del otro lado multiplicando y T mayúscula menos 100 del otro lado dividiendo. Entonces quedaría de T sobre T mayúscula menos 100 es igual a K por dt. Vamos a integrar ambos lados de la ecuación. En la primera vamos a utilizar dv sobre v es igual al logaritmo de v. Y en la segunda, la integración es inmediata. Entonces quedaría integral de derivada de t sobre t mayúscula menos 100 es igual a integral de k por dt. Eh, Al integrar queda lo siguiente, que sería el logaritmo natural por t mayúsculas menos 100 es igual a k por t y se agrega la constante de integración. Entonces, ahora vamos a despejar t, que quedaría del lado izquierdo. T menos 100 es igual, para quitar el logaritmo natural, vamos a pasarlo del siguiente lado como una función exponencial. Entonces quedaría la e por todo lo del lado derecho, que quedaría e a la k por t más c, y esto todavía se puede simplificar de acuerdo a la ley de exponentes. Quedaría exponencial a la k por t por e a la c, y como ambos términos son constantes, se queda como c mayúscula por exponencial a la k por t. Entonces, ahora vamos a pasar el menos 100 del lado derecho, va a pasar sumando. Entonces, bueno, va a pasar positivo. Entonces quedaría t es igual a 100 más constante de a la k por t. Ahora, como tenemos dos constantes que no conocemos, que es la k y la t, se van a determinar mediante el enunciado, el cual dice que hay una temperatura de 23 grados centígrados cuando el tiempo es de 0 segundos. Entonces vamos a sustituir t mayúscula y t minúscula, que quedaría 23 es igual a 100 más constante de e a la 0. E a la 0 va a ser igual a 1, entonces quedaría nada más c, que sería 23 es igual a 100 más constante. El siguiente paso es que pasemos
el 100 del lado izquierdo como negativo. Entonces quedaría 23 es igual a 100. No, 23 menos 100 es igual a C. Y se hace la resta que sería menos 77 es igual a C. Entonces el resultado de C, solo aquí acomodamos, C es igual a menos 77. Entonces vamos a sustituir el valor de C. Vamos a sustituir este valor de C en esta ecuación y quedaría T mayúscula es igual a 100 menos 77 por E elevado a K por T. Aquí ahora nos faltaría calcular o conocer el valor de K y vamos a cambiar ahora los números. En este caso vamos a cambiar los valores. En este caso sería T mayúscula es igual a 26 grados centígrados porque dice que su temperatura aumentó 3 grados centígrados cuando el tiempo era de 1 segundo. Entonces vamos a sustituir igual, sería 26 es igual a 100 menos 77 por E elevado a K por 1. En este caso K por 1 quedaría como K. Entonces quedaría 26 es igual a 100 menos 77 por E elevado a K. Aquí vamos a pasar el valor negativo del lado izquierdo como positivo y el 26 lo vamos a pasar del lado derecho como negativo. Entonces quedaría 77E elevado a K es igual a 100 menos 26. Se hace la resta y quedaría 74. Aquí vamos a pasar el 77 para el otro lado como una división y va a quedar E elevado a K es igual a 77 sobre, no, 74 sobre 77. Y vamos a despejar acá. El exponencial lo vamos a pasar del otro lado como logaritmo natural. Entonces quedaría K es igual al logaritmo natural de 74 sobre 77. Y en la calculadora nos sale este resultado, que K sería igual a menos 0.0397. Y vamos a sustituir ahora el valor de K en la siguiente ecuación, que quedaría como T mayúscula es igual a 100 menos 77E elevado a menos 0.0397 por T minúscula. Ahora vamos a contestar la pregunta de cuánto tiempo tardarán las pinzas para alcanzar una temperatura de 80 grados centígrados. Aquí vamos a sustituir T mayúscula por los 80 grados centígrados, que quedaría 80 es igual a 100 menos 77E elevado a menos 0.0397 por T. Ahora vamos a pasar el término negativo del lado izquierdo como positivo y el 80 lo vamos a pasar del lado derecho como negativo, que quedaría 77e elevado a menos 0.0397 por t es igual a 100 menos 80. Hacemos la resta y nos quedaría 77e elevado a menos 0.0397 por t igual a 20. Aquí vamos a pasar el 77 del otro lado como dividiendo y quedaría exponencial elevado a menos 0.0397 por t es igual a 20 sobre 77. Y para quitar el exponencial lo pasamos del siguiente lado como logaritmo natural. Entonces quedaría menos 0.0397 por t es igual al logaritmo natural de 20 sobre 77. Y nos quedaría menos 0.0397 por t
es igual a menos 1.3480 y ahora vamos a despejar t. Entonces vamos a pasar este término del lado derecho dividiendo y quedaría t es igual a menos 1.3480 sobre menos 0.0397 y el resultado nos quedaría t es igual a 33.9. Entonces, es decir que aproximadamente a los 34 segundos las pinzas alcanzarían la temperatura de 80 grados centígrados. Bueno, yo les voy a enseñar un ejercicio de ecuaciones diferenciales que se los voy a explicar con el ejemplo que tenemos pues en pantalla. Una masa de 200 gramos se va a dejar caer o se deja caer desde la parte superior de un edificio muy alto. Si el medio va a ofrecer una resistencia en newtons que es igual a 0.1 veces la velocidad instantánea, ¿cuál es la velocidad de la masa? La velocidad límite de la masa a la que va a alcanzar y no va a sobrepasar. Para esto nosotros vamos a utilizar lo que es la segunda ley de Newton, que es fuerza es igual a masa por la aceleración. Si tenemos más de una fuerza, va a ser la suma de las fuerzas, que es igual a la masa por la aceleración. En este caso tenemos tenemos dos fuerzas. La fuerza que se opone a la caída y la fuerza del peso. La fuerza que se opone a la caída la vamos a llamar fuerza relativa y la vamos a expresar como F y una R pequeña. Para esto vamos a ocupar la fórmula que expresa las dos fuerzas, que es peso, 200 gramos, menos la fuerza relativa, que es 0.1 veces la velocidad, y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Por consiguiente, vamos a tener que la masa, que es la W, se va a calcular la fuerza de caída, perdón, se va a calcular con masa por gravedad menos, tenemos que Fr es la fuerza que se va a poner, 0.1 veces la velocidad, que va a ser igual a masa por la aceleración. Reemplazando estos datos, tenemos que la masa 0.2 expresada en kilogramos va a multiplicar a la gravedad, que se expresa como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, menos 0.1 v, que es la velocidad, es igual a la masa, igual expresada en kilogramos, 0.2 kilogramos, que va a multiplicar la aceleración. Y en este caso tenemos pues una ecuación normal que no nos va a decir pues mucho en sí. O sea, tenemos una ecuación que no es diferencial. Esto expresado primero se va a resolver esto. Se va a resolver de la siguiente manera. 0.2 por 9.8 nos va, si queremos podemos sacar nuestra calculadora. Ok, nos va a dar un valor de 1.96 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que es igual a 1.96 newtons menos 0.1 de la velocidad, que va a ser igual a 0.2. En este caso ya no le vamos a poner kilogramos porque tenemos la velocidad y tenemos la aceleración. Así podemos transformar nuestra ecuación normal a una diferencial, teniendo en cuenta que
la derivada de la velocidad va a ser la derivada con respecto al tiempo. Ok, para seguir con nuestro ejercicio, nos vamos a ir a la siguiente hoja. En este caso yo estoy usando Zoom para grabar, por eso voy a borrar pues las anotaciones. Ok, vamos a escribir pues nuestra ecuación, que es 0.2 por la derivada de la velocidad con respecto a la derivada del tiempo, más 0.1 veces la velocidad, o no, la fuerza de resistencia, que va a ser igual a 1.96. Para resolver pues esta ecuación, primero, si queremos quitar el 0.2 de ambos lados de la ecuación, lo vamos a dividir entre eso, entre el 0.2. Tenemos que la derivada de la velocidad sobre la derivada del tiempo, con respecto al tiempo, perdón, va a ser 0.5 veces la velocidad, que va a ser igual a 9.8. Ok, para resolver pues nuestra ecuación vamos a utilizar los factores integrantes, que va a ser mu, va a ser mu de t, o del tiempo, va a ser igual a la exponencial de, sí, a la exponencial e por la integral, elevado a la integral, perdón, de 0.5 de t, que esto va a ser igual a e a la 0.5 de t. ¿Por qué se está haciendo así? Porque estamos utilizando la de e igual al elevado a la u. Y para resolver esta ecuación que tenemos aquí, vamos a hacer lo siguiente. Si hacemos, como les decía, esta ecuación, vamos a tener la velocidad multiplicada por la exponencial o la letra e elevada a la 0.5 de t, que esto va a ser igual a la integral de 9.8 elevado a la 0.5 t, que esto va a ser igual a 19.6 elevado a la elevado a la 0.5 de t más la constante c. Si nosotros pasamos a dividir pues la exponencial natural, nos va a quedar que v, o velocidad, va a ser igual a 19.6 más c por la exponencial o la letra e menos 0.5 de t. 0.5 de t porque se eliminan varios de estos, se eliminan pues, y como está abajo va a pasar el numerador con el signo negativo. Ok, para seguir con nuestro ejercicio tenemos que tener pues la condición inicial para evaluar. En este caso sería que la velocidad en el tiempo cero, sería que la velocidad pues en el tiempo cero va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque si nosotros reemplazamos este cero en la ecuación que teníamos antes, 19.6 más c por exponencial al menos 0.5 de t, que t vendría valiendo 0, pues quedaría como 19, quedaría como 0. Quedaría como 0 pues esta parte nada más. Esta sería la única parte pues que quedaría en 0. Y entonces como valor final
bueno, no final, pero el valor de esta operación nos quedaría 19.6 más c elevado a la 0. Bueno, resolviéndolo paso por paso. Y podemos expresarlo esto de otra forma. Podemos ponerlo 0 va a ser igual a 19.6 más c por e elevado a la 0, que esto nos va a dar 19.6 más c. Expresado de otra forma, despejando la c, c es igual a menos 19.6. Ya hasta este punto tenemos lo que es nuestra ecuación dada para la velocidad, que sería v por v de t es igual a 19.6 menos 19.6 que multiplica la exponencial de a la menos 0.5t. Pero si se dan cuenta, nuestro ejercicio no nos dice que calculemos pues obtengamos la ecuación de la velocidad. Nuestro ejercicio nos pide cuál es la velocidad máxima a la que va a caer. Para este caso vamos a ocupar la de los límites. Límite de v de t, donde t va a tender a infinito. Va a tender a infinito. ¿Por qué t tiende a infinito? Porque queremos un valor, queremos calcular un valor del tiempo distinto. Bueno, utilizando esta misma ecuación y los límites usaremos pues, nuestra fórmula. Nuestra fórmula que es 19.6 menos 19.6 multiplica a e o a la exponencial menos 0.5 de t, donde t sigue tendiendo a infinito. Cuando t tiene infinito nos va a dar un número muy grande. En este caso, como va a ser un número muy grande multiplicado por un número negativo, va a ser un número negativo muy grande. Como va a ser un número pues, negativo grande, como les decía, y la función exponencial de un exponente muy grande negativo va a tender a cero. Entonces se puede decir que esta expresión, en este caso nada más esta porque tiene la i, va a tender siempre a cero. Y pues por, y pues por lo tanto, si esta expresión va a tender a cero, me va a quedar un resultado de 19.6 menos una expresión que tiende a cero. Entonces me va a quedar como resultado final 19.6 metros sobre segundo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el objeto va a caer a una velocidad máxima que va a acercarse mucho a 19.6, más no va a llegar al 19.6 o no va a sobrepasar el 19.6. Va a ser una aproximación muy cercana. Aun si tuviera yo un piso de muchísimos, un edificio de muchísimos pisos y cayera infinitamente, su velocidad sería pues la misma. Nunca va a sobrepasar y nunca va a tocar este número. Así que este sería pues el resultado final de todo el ejercicio. Y gracias. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a hablar acerca de un ejercicio de aplicación de ecuaciones exactas. Y el problema dice de la siguiente manera. Se tenía una solución con determinada cantidad de A y B. Sin embargo, al ser muy poca, se tuvo que duplicar el volumen para hacerlas. Para conocer la razón de cambio de volumen agregado a la solución de dos mezclas de diferente proporción es la siguiente. Esta es nuestra ecuación a la que vamos a resolver, donde Y es igual a 3 mililitros de la solución B y X es igual a 2 mililitros de la solución A. Lo primero que vamos a hacer es identificar nuestras variables M y N en esta ecuación. Siempre vamos a identificar la variable M
porque está derivada o integrada con respecto a la variable x, y la n siempre va a estar con respecto a la variable y. Lo que vamos a hacer después es identificar si es una ecuación exacta o no. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, se va a tomar nuestra variable m y se va a derivar con respecto a su variable contraria, que en este caso es y. Y también se va a tomar nuestra variable n y se va a derivar con respecto a x. Y se dice que es exacta si el resultado de las dos ecuaciones es igual en ambos casos. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser integrar con respecto a la variable que ya tenemos establecida. Como yo escogí m, voy a integrarlo con respecto a x. Y lo tenemos de la siguiente manera. Integración de 2x más 4 diferencial de x es igual a x cuadrada más 4 y se coloca su constante de integración con la variable contraria. En este caso es la y. Y bueno, lo que voy a hacer después es derivar mi ecuación con respecto a y. Y aquí, como no tengo ninguna variable y más que la constante de integración, es la única que se va a quedar como resultado. Lo que sigue va a ser que voy a igualar el resultado que me dio de esta ecuación junto con la variable que no he colocado, que sería en este caso la n. Aquí cabe de notar que también puede ser viceversa. Pude tomar primero la n y después la m, no importa. Y bueno, volviendo, yo aquí igualo mis pedacitos de ecuación y lo que hago va a ser despejar mi g de x. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, pues integrando con respecto a y. Y aquí es en donde tengo mi resultado de g de y. Lo que sigue de este paso es sustituir esta ecuación con su variable, con su constante de integración. Y aquí la tenemos. Cabe de notar que no es la solución de nuestro problema. Simplemente es la ecuación que nos dará la solución de nuestro problema. Aquí hay que sustituir nuestros valores dados en nuestro problema para obtener nuestra resolución de esta manera, donde f de xy va a ser igual a una constante. Y bueno, sustituyendo los valores, en este lado tenemos que mi razón de cambio de volumen es de 18.5 mililitros. Bueno, a continuación vamos a explicar un ejercicio, una aplicación de lo que son ecuaciones diferenciales homogéneas, el cual dice un tanque contiene 200 galones de agua y se disuelven inicialmente 10 libras de sal. Al tanque entra salmuera con una velocidad de 4 galones por minuto y una concentración de media libra por galón. Al tanque, del tanque como tal sale salmuera igual con una misma velocidad y nos pide determinar lo que es la cantidad de sal en el tanque a los 5 minutos y en cuánto tiempo habrá una concentración de 25 libras de sal. Tenemos aquí un pequeño diagrama de lo que es el tanque. La capacidad del tanque son 200 galones. Tenemos una velocidad de entrada de 4 galones por minuto con una concentración de 0.5 libras sobre galón. Tenemos igual una salida de 4 galones por minuto, pero tenemos una condición. Aquí nos dice que una concentración en un tiempo cero va a ser de 10 libras. Por lo que reescribimos la concentración, que es la que queremos encontrar, que tenemos que esa concentración que no conocemos en libras sobre la capacidad del tanque es lo que vamos a utilizar para sustituir. Pasamos como tal a plantear lo que es nuestra ecuación.
lo que nos dice que la variación de la concentración respectiva al tiempo la podemos escribir como la entrada menos la salida. Esa variación de concentración se puede reescribir de igual manera como la velocidad por la concentración de entrada menos la velocidad por la concentración de salida. Procedemos a meter los datos que tenemos del ejercicio, el cual esa variación de la concentración va a ser igual a la salida, bueno, a la entrada, perdón, a la entrada, que son a la velocidad de entrada, que son 4 galones por minuto, multiplicado por la concentración que tenemos, que son 0.5 libras por galón, y a eso le restamos lo que es la velocidad de la salida, que son 4 galones por minuto, y lo multiplicamos por el reacomodo que hicimos para la concentración. Procedemos a hacer como tal los cálculos y tenemos que esa variación va a ser igual a 2 menos A sobre 50. Eso lo podemos simplificar como 100 menos A sobre 50, y lo que procedemos a hacer es a integrar por partes. Tenemos que dejar las variables con las mismas variables, como en este caso dA, y hacemos un reacomodo y ponemos que dA sobre 100 menos A va a ser igual a dt sobre 50. Pasamos a integrar eso, y aquí podemos utilizar lo que es la integración o cambio de variable, en donde tenemos que u va a ser igual a 100 menos a y du va a ser igual a menos dA. Pasamos a integrar, por lo que nos queda la integral de du sobre u va a ser igual a la integral de dt sobre 50. Esto lo reacomodamos y sabemos que la integral de du sobre u es el logaritmo natural o menos el logaritmo natural de u en este caso, y eso va a ser igual a la integral de dt, que es t en este caso sobre 50 más una constante. Procedemos a poner lo que vale u. Aquí dijimos que u vale 100 menos a, por lo que pasamos a ponerlo, nos queda menos el logaritmo natural de 100 sobre a, va a ser igual a t menos t sobre 50 más c. Hacemos el reacomodo de los signos y nos queda que el logaritmo natural de 100 menos a va a ser igual a menos t, o que es el tiempo, sobre 50 menos una constante. Para poder simplificar o para poder despejar lo que necesitamos, que es a es la concentración, vamos a hacer un reacomodo y tenemos que, vamos a poner Euler en la ecuación, por lo que Euler elevado al logaritmo natural de 100 menos a va a ser igual a Euler elevado a t sobre 50 multiplicado por Euler menos la constante. Este término como tal lo podemos escribir como k a la 0, ya que es una constante, es un número racional que vamos a encontrar de igual modo, por lo que lo podemos reescribir así. Y tenemos que, al aplicar Euler a la fórmula, Euler con logaritmo se va y nos queda 100 menos a, en este caso la concentración va a ser igual a k, que es la constante de aquí que reescribimos, multiplicado por Euler, el tiempo, sobre 50. Despejando a, nos queda que la concentración va a ser igual a 100 menos esa constante, que reescribimos, por Euler, tiempo, sobre 50. Para poder calcular a, lo que vamos a utilizar va a ser nuestra condición inicial, que dice que una concentración a un tiempo cero va a ser igual a 10 libras. Eso pasamos a reubicarlo y tenemos que la concentración, en este caso la concentración van a ser 10 libras, va a ser igual a 100 menos k Euler. El tiempo que tenemos aquí son 0 minutos o 0, por lo que pasamos a reescribirlo aquí, 0 sobre 50. Esto nos da 0 y nos queda que 10 va a ser igual a 100 menos la constante que necesitamos encontrar. Despejando tenemos que la constante va a ser igual a 90. Por lo que ya tenemos la ecuación planteada para poder llevar a cabo el problema, que nos dice que la concentración va a ser igual a 100 menos 90 multiplicado por Euler en función del tiempo sobre 50. Para eso podemos, el problema como tal nos dice qué cantidad de sal habrá en el tanque a los 5 minutos. Solamente hay que reestructurar nuestra ecuación y poner en este caso los datos que tenemos. Tenemos que la concentración a los 5 minutos, la concentración no la conocemos, la vamos a calcular. A es la concentración, el tiempo es 5, va a ser igual a 100 menos 90 por Euler, el tiempo en este caso va a ser 5, dividido entre 50. Haciendo todo esto tenemos que
La concentración a los 5 minutos nos va a dar de 18,564 libras. Resolvimos así como tal el inciso A, vamos al inciso B y nos dice, el inciso B nos dice en cuánto tiempo habrá en el tanque 25 libras. Ahora nos pide la concentración. En este caso tenemos ya una concentración dada, que son 25 libras, por lo que procedemos a utilizar de nuevo nuestra ecuación. La concentración que vamos a utilizar son 25, igual a 100 menos 90, Euler, necesitamos el tiempo, sobre 50. Aquí, para poder obtener el tiempo, tenemos que Euler menos T sobre 50 va a ser igual a 75 sobre 90, ya que este 90 está multiplicando, va a pasar dividiendo, y al pasar este va a pasar restando, por lo que nos queda 75 sobre 90. Como tal, despejando el tiempo, tenemos que hacer la inversa, que es el logaritmo natural. Entonces va a quedar este 50 está dividiendo, pasa multiplicando, menos 50 por el logaritmo natural de 75 sobre 90, y eso nos da 9.11 minutos. Ese es el tiempo. Entonces, como conclusión, tenemos que para que el tanque tenga una cantidad o una concentración final de 18, no final, una concentración de 18,564 libras a los 5 minutos, bueno, ese va a ser como tal la concentración que va a haber a los 5 minutos, gracias a la ecuación. Y también tenemos que para que en el tanque haya una concentración de 25 libras de sal, gracias a la ecuación que tenemos, sacamos que necesitamos un tiempo de 9,11 minutos, perdón. Y eso sería todo, sería la conclusión del ejercicio, y muchas gracias.